Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Fiscalía General del Estado. Ha sido la actuación musical a cargo de Paloma García del Busto al violonchelo y Miguel Molina al violín, que han interpretado la pieza Arioso de Johann Sebastian Bach. Con ella hemos querido comenzar este acto en el que vamos a celebrar los 10 años del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, un fondo dirigido a niñas y niños que han vivido la dura experiencia de perder a su madre a causa de la violencia de género. Una cita que nos va a servir también para recordar a la gran fiscal Soledad Cazorla Prieto, que como todos sabéis fue la primera mujer fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer y que era tan querida por toda la carrera. Para esta cita destacada contamos con la fiscal general del Estado, con Teresa Peramato Martín, con una larga trayectoria como fiscal en el ámbito de la violencia de género, como sabéis. Está considerada como una de las mayores expertas en lucha contra la violencia sobre la mujer en España y formó parte del comité del Fondo de Becas Soledad Cazorla desde su creación. Buenos días, Teresa. Buenos días. Por supuesto, nos acompaña también Joaquín Tagar. Todos lo conocéis, marido de Soledad y promotor del Fondo de Becas, con una gran carrera también en el ámbito de la comunicación institucional. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Añado que están con nosotros, por supuesto, también el resto de la familia de Soledad, algo que nos emociona especialmente. Está con nosotros igualmente Elena Valenciano Martínez Orozco, presidenta de la Fundación Mujeres, la entidad que gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla y que todos conocéis también por su amplia trayectoria en el mundo de la política y como activista también del feminismo. Buenos días, Elena. Buenos días. Y contamos también con Aina Calvo Sastre, actualmente secretaria de Estado de Seguridad
y que, entre otros cargos, estuvo al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres entre 2023 y 2025. Buenos días, Aina. Muy buenos días. Teresa, comenzamos contigo. Tienes la palabra. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos y a todas a esta sede de la Fiscalía General del Estado, este maravilloso palacio, en este acto de conmemoración del 10º aniversario del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. Si me permiten, quiero dar la bienvenida con especial cercanía a la familia y a la Fundación Mujeres, que es la que gestiona el Fondo de Becas, porque yo creo que son las que iluminan este acto que está cargado de memoria, de justicia y de compromiso. No nos vamos a emocionar nadie, decir que a mí me parece que el Fondo de Becas de Fiscal Soledad Cazorla es el legado más transformador de Soledad. Soledad puso la mirada, esos impresionantes ojos que tenía, sobre una realidad que hasta ese momento había permanecido en la sombra, que era precisamente la realidad de esos niños y niñas huérfanos y huérfanas de la violencia de género, de la violencia machista, que no solamente vieron cómo le arrebataban de una forma absolutamente cruel la vida a sus madres, sino que además dejaron sus vidas rotas porque les arrancaron también el referente emocional y vital, el máximo referente emocional y vital de sus vidas, que era la propia madre, la figura que les da el cuidado, el apoyo, etcétera. Tendríamos que recordar datos, los datos que nos da la Delegación de Gobierno. Según la Delegación de Gobierno, desde el año 2013 han quedado huérfanos 514 niños y niñas como consecuencia de la violencia machista. En lo que va de año son 10 los niños que se han computado huérfanos y huérfanos. No cabe ninguna duda que tenemos que agradecer al Fondo de Becas, a la Fundación Mujeres, a la familia de Soledad Cazorla, el esfuerzo que han hecho, porque nos han ayudado no solamente, ellos no ayudan solamente a la familia económicamente. Yo creo que hay que reconocer que están enviando un mensaje a los niños y a las niñas huérfanas de la violencia de género esencial, y es que no están solos y que toda la sociedad tiene la obligación, el deber, y tenemos que tener la posibilidad de hacerlo, de apoyarlos, de acompañarles durante un camino que siempre es tan duro. Este es un acto de homenaje a Soledad Cazorla, a su determinación, a su capacidad de lucha y de reconocimiento de una de las realidades más crueles, las de esas vidas que sienten como se les arranca una parte fundamental de su desarrollo vital. Y hay que reconocerlo como tal. Sole nos transmitió el espíritu de lucha y el espíritu de compromiso. Y ese espíritu de compromiso lo mantenemos vivo. La Fiscalía tiene un compromiso absoluto en la lucha contra la violencia de género y en la intención de que ninguna víctima, sea mujer, sea niño o sea niña, quede fuera del ámbito de la justicia. Quiero reconocer ese espíritu de lucha que hemos adquirido, que hemos heredado, por el que seguiremos luchando, y reconocer que precisamente ese compromiso de Soledad Cazorla nos hizo entender que la justicia no solamente es lo que se ve en la administración, en el ejercicio de la administración de justicia cada día. La justicia también es cuidado, la justicia también es memoria y también es igualdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Quería recordar ahora una frase de Soledad Cazorla que decía así en referencia a la violencia machista. Ojalá que pasen los años y caigan en desuso estos tipos penales, estudiándose en las facultades como fenómenos sociales y hechos comprendidos en la disciplina de la historia del derecho. Aunque aún no se ha cumplido totalmente ese deseo de Soledad, se ha avanzado mucho e iniciativas como el Fondo de Becas Soledad Cazorla han sido decisivas. Joaquín, ¿cómo surgió la idea de este fondo y cómo fueron los comienzos? La idea surgió porque Soledad estaba muy preocupada por lo que le pasaba a los niños. Yo recuerdo una comparecencia que tuvo ella en la SER y por internet le hacían preguntas. Y hubo una pregunta muy clave para ella. Le decían, soy hijo de mujer maltratada. Mi vida ahora me sonríe. Tengo una mujer estupenda, 2 hijos maravillosos, laboral y socialmente estoy inmejorable, pero ¿quién borra mis recuerdos? ¿Quién defiende a los niños? Nadie habla de ellos, sufren más que las madres.
y no entienden nada. Eso de no entender nada es muy propio de los niños. Y además, lo más terrible de todo es que incluso seguimos pensando que el padre es un buen padre, cuando es un maltratador. Por eso, una de las cosas que desde el principio a mí me llamó mucho la atención, y cuando empezamos a salir en los medios y todo eso, yo repetía casi todos los días que aparecía: un maltratador nunca es un buen padre. Porque los jueces pedían que los niños fuesen a ver a los maltratadores, incluso a la cárcel, lo cual era terrible. Creo que todavía siguen algunos provocando esto, no lo sé si... pero todavía existe esto. Fue otra de las cosas que Soledad también montó un número extraordinario, y fue a través de los medios de comunicación cuando un juez obligó a una niña a ir a ver a su padre. También montó una de estas, de las que ella solía montar, y entonces, claro, ya el juez le debió entrar el miedo y todo, y ya no siguió con eso, ¿no? Curiosamente hemos conocido a ese juez y después le pidió perdón a la familia, es decir, a los tutores de la niña y a la niña. Entonces, esa fue, digamos, la razón por la que nosotros nos pusimos a eso, a que quedase algo de ella, de lo que realmente a ella le preocupaba, que eran los niños. También, en el fondo, lo que tratamos fue de que la sociedad se integrase un poco más, o hiciese que los niños se integrasen un poco más. Es decir, yo hay una cosa que digo, porque, en fin, para los que siempre están pensando en el dinero y todo eso, dice: oiga, acaba de darnos las cifras la fiscal general, son 500 y pico niños, pero no son tantos, ¿no?, para que les demos, digamos, una atención superior. Cuando empezamos en todo esto, vimos, por ejemplo, que cobraban una pensión de orfandad de 90 euros. Dices, bueno, pero ¿eso por qué? Bueno, pues porque las madres, muchas de ellas, no trabajaban, y entonces, si las madres no trabajaban, bueno, eso es algo que hemos conseguido en el fondo. Se hizo una reforma en el Parlamento, además, y recuerdo que estaban a punto de aprobarlo y al mismo tiempo se estaban convocando unas elecciones. Y recuerdo que le mandé al presidente del gobierno una carta diciendo: por favor, espere usted un día, pero aprueben esto antes, porque si no tenemos que volver a empezar, y llevábamos ya 3 años esperando, ¿no? Digo, van a tener que volver a empezar otra vez. Entonces, digamos que hay cosas de esas en las que se puede ir trabajando y que se pueden hacer. Lo mismo pueden hacer, por ejemplo, las autonomías, donde la mayoría de las autonomías tienen ya ayuda a estos huérfanos, pero hay algunas que todavía se resisten, que no dan esa ayuda. Y como yo vuelvo a repetir, no es tanto el dinero que se necesita, es decir, es más eso, y lo que se puede ayudar a estas personas es tremendo. Y hay algo que voy a pedir a la Administración, que es que buscar un protocolo de manera que las familias sepan qué hacer. Porque lo más terrible de todo es que cuando esto ocurre es algo tan imprevisto, que no podían, en muchos casos, ni los padres del asesino y menos los padres de la víctima sabían que eso podía pasar, y entonces no están preparados para eso. Y cuando ocurre, pues no saben cómo desarrollar, dónde pedir ayuda, qué hacer, todo eso. Desde el fondo hemos tratado de que todo eso mejore un poco, pero todavía queda mucho por hacer. En fin, esta es un poco la razón por la que hemos puesto en marcha esto. Y hay un recuerdo que quiero tener en este momento para un hombre que me ayudó mucho, que fue Alfredo Pérez Rubalcaba. Él fue el que me recomendó que no hiciese una fundación, porque al principio estaba pensando en eso, una fundación y tal. Y claro, es que la ley de fundaciones te exige un local, te exige un director, te exige una secretaria, todo eso. Y dice, mira, todo eso, en los últimos años creo que se han ido, en fin, a la papelera más de 5.000 fundaciones. Así que lo mejor es que hagas una especie de fondo de ayuda para eso dentro de una organización que ya existe. Y yo pensé inmediatamente en Fundación Mujeres, porque Soledad era muy amiga de la directora de Fundación Mujeres y de la gente de Fundación Mujeres. Entonces, esto es lo que, digamos, nos llevó a propiciar la fundación del fondo. Muchísimas gracias, Joaquín.
Vamos a pedir ahora que suba al atril a Marisa Soleto, que es la directora de la Fundación Mujeres y responsable de la Secretaría Técnica del Fondo. No, que todavía no he hablado. Marisa, ¿cómo se ha desarrollado el trabajo del Fondo de Becas en estos 10 años? Bueno, pues lo primero que se podría decir en relación con cómo hemos estado trabajando es que probablemente el 19 de febrero de 2016, cuando vinimos aquí, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Estábamos efectivamente en Fundación Mujeres convencidas de que la experiencia que teníamos en el trabajo de prevención de la violencia de género y de acompañamiento a miles de mujeres y conocedoras, además de los efectos de la violencia de género, pues iba a ser suficiente para poder procurar esa pequeña ayuda económica a las familias, que fue como surgió, ¿no? Pero nos alentaba también el aprendizaje que habíamos tenido de la propia Soledad, ¿no? Es decir, que va a ser muy difícil no emocionarnos, señora Fiscal General del Estado, porque efectivamente estamos hablando además de una persona que nos marcó y que, cuyo compromiso era de una potencia y una fortaleza tal que efectivamente nos hacía creer que las cosas podían cambiar, ¿no? Y ese convencimiento fue también muy importante a la hora de emprender. Pero lo cierto es que los 3, 4 primeros años, y veo aquí algunas de las familias que fueron las primeras que se acercaron al fondo de becas, nos lo pasamos en una situación de incredulidad muy grande, porque no podíamos creernos que realmente el sistema de protección a las víctimas de la violencia de género se hubiera olvidado de una manera tan evidente de lo que era el sistema de protección de la orfandad a causa de la violencia de género. No solamente las pensiones eran insuficientes, sino que en la mayor parte de los casos faltaba el propio reconocimiento de víctimas de violencia contra las mujeres, ¿no? Es decir, en muchísimos casos, además, casos complejos en los que bueno, pues el asesino no era el padre, etcétera, etcétera, los sistemas fallaban estrepitosamente, ¿no? Y ahí empezó a funcionar bien la fórmula y los ingredientes que realmente definen el fondo de becas, ¿no? Y algunos de ellos pues, están aquí presentes hoy, ¿no? La primera es ese convencimiento y esa determinación de que esto había que hacerlo. Todo el mundo sabemos que las convicciones, los valores, nos ayudan a cambiar el mundo, pero hace falta a veces algo más y yo les recomiendo que trabajen con Joaquín Tagar para que se den cuenta cómo el no se puede hacer no es posible. Es decir, teníamos que cambiar las cosas y teníamos a alguien promoviendo esta iniciativa, comprometiéndose personalmente y económicamente para que cambiáramos las cosas. Y las teníamos que cambiar. Y efectivamente empezamos en ese sentido no solamente a trabajar con las familias, a quienes les tenemos que agradecer la generosidad de habernos contado, de habernos trasladado y de habernos hecho partícipes de su vida cotidiana, sino que teníamos también que hablar con las instituciones y que cambiar el régimen en el que realmente se atendía este tipo de necesidad, ¿no? De hecho, prácticamente en el 2017 estábamos redactando una ley. Estábamos pidiendo que se cambiara la regulación de las pensiones de orfandad y lo volvimos a hacer después en el 2019 para mejorar la cobertura, ¿no? También nos dimos cuenta inmediatamente que el dinero no lo es todo, que hacía falta un sistema de acompañamiento que efectivamente supliese esa laguna que acaba de denunciar Joaquín, ¿no? Y es el hecho de que la mayor parte de las familias no saben realmente qué es lo que tienen que hacer y es muy difícil que encuentren realmente un sitio donde se les informe globalmente de todo, ¿no? Piensen ustedes que afortunadamente, desgraciadamente tenemos la orfandad por violencia de género, pero afortunadamente es poco frecuente. Por lo tanto, la sensación de estas familias, después me corregirán ellas probablemente, que van a hablar también, es la de tener una enfermedad rara. Cuando alguien se acerca con una enfermedad rara al sistema de salud, pues efectivamente necesita mucho esfuerzo para que alguien tome conciencia del problema real, ¿no? Y pensamos que podíamos hacer algo, no solamente con las propias familias, no solamente en esta tarea de acompañamiento, sino también en las instituciones. Y nos pusimos a hablar con instituciones.
con los ayuntamientos, con comunidades autónomas, para intentar explicar, primero para presentarnos y lo que nos mandaran a la gente, pero también para explicar cuáles creíamos que eran los elementos esenciales. En toda esta tarea ha sido fundamental el papel de la Fiscalía. Yo soy muy fan de la Fiscalía, lo digo casi cada vez que tengo que intervenir. Creo que uno de los mayores aciertos de la Ley 1/2004 fue la creación de la Fiscalía Especialista en materia de violencia de género. Y contar también con esa visión de cómo intervenir desde el propio sistema judicial para el acompañamiento de las familias ha sido fundamental. Quiero agradecer a Teresa Peramato no solamente su compromiso y su apoyo con el fondo, sino también la tarea y la labor que ha hecho desde cualquiera de los sitios donde ha estado para trasladar los aprendizajes a lo que era el comportamiento del conjunto de fiscales y fiscalas. Resoluciones que recomendaban los embargos, es decir, un montón de cuestiones y de trasladar el conocimiento, porque efectivamente no vamos a poder hacerlo solo desde el fondo de becas, sino que estos aprendizajes tienen que calar en la justicia y en eso estamos trabajando. Evidentemente, las cosas que salen bien es porque hay mucha gente trabajando, mucha gente apoyando y mucha gente comprometida. No hubiéramos podido tampoco desarrollar la labor que hemos hecho sin haber contado con el apoyo de organizaciones feministas que creyeron, igual que nosotras, que esto se podía hacer. Quiero citar particularmente a la Asociación de Mujeres Juristas Temis, creo que está por aquí su presidenta, ¿vale? Tenemos actualmente un convenio que es una de las últimas medidas que hemos puesto en marcha para el acompañamiento judicial a las familias, porque nos dimos cuenta de que hacía falta también esa pata judicial y a otras muchas, a la ANA, etcétera, etcétera. Y después he de decirles que tenemos muchas amigas que nos han ayudado a difundir. Un reconocimiento y un agradecimiento especial a todas las profesionales que desde los medios de comunicación se han acercado y les ha parecido bien contar el fondo, la Carlota, y acercarse de una manera honesta al conocimiento de lo que era la realidad de las familias, exenta probablemente también del morbo que muchas veces nos provoca este tipo de situación. Y eso nos ha ayudado muchísimo. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a nuestros donantes, ¿no? No es fácil conseguir donantes en un país como España y esta es una iniciativa relativamente pequeña. Piensen ustedes que sí, que hemos atendido a 135 niños, que no está mal si consideramos que estamos hablando de un universo que está en torno a los 600. Hay más, pero hemos atendido a 135 niños, estamos trabajando con 71 familias, hemos invertido $500.000 euros en 10 años. No me digan ustedes que no hay recursos para arreglar esto. Y hemos hecho muchas cosas. Y esas cosas que hemos podido hacer, entre otras cosas, han sido gracias a esas aportaciones económicas de los donantes. Veo por aquí a gente que nos ha acompañado desde el principio. Reales Seguros, Arantxa, muchísimas gracias. Veo a la Fundación Priconsa, Isabel y compañía. Apoyos que han venido también a veces desde las instituciones, el Senado, el propio Ministerio de Igualdad. Tengo que mencionar a Bolsas y Mercados, a Eroski y en fin, no me voy a acordar de todos, mil disculpas, pero a muchísima gente que además individualmente ha querido donar al fondo. Se necesita poco dinero, pero se necesita mucha determinación y, por supuesto, mucho cariño y mucho amor, ¿no? Quiero decirles que cada una de las 70 y tantas familias que han pasado por el fondo son extraordinarias, que precisamente el dolor que provoca un feminicidio por violencia de género tiene parte del secreto de cómo vamos a superar y a erradicar la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. Y acompañarles es una de las cosas más bonitas que yo he hecho en mi vida. David, Carmen, Jorge, Carmen, Isabel, Juan y Paloma, que estáis por aquí, Joyce y demás. Gracias a eso hemos podido aprender y convertir el dolor en potencia transformadora. Yo creo que cuando pienso en Soledad, y nos tenemos que emocionar porque fue una persona muy importante para nosotras, creo que le gustaría lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, pues esperamos que estos 10 años hayan sido el principio de una tarea que tiene que continuar y que tiene que producir todavía los mejores resultados. No podemos olvidarnos de reparar el daño de las víctimas. Sin reparación no hay justicia. Gracias.
Gracias, Marisa. Joaquín García Cazorla es hijo de Soledad y copromotor del Fondo de Becas. Pedimos que suba la tri. Joaquín, vosotros habéis conocido a muchos niños y niñas que han pasado por situaciones muy duras. ¿Cómo salen adelante? Es una pregunta complicada. Yo creo que con muchas de las cualidades o de los atributos que tienen ellos y también sus entornos, que ya se han mencionado aquí, pues uno es el amor, el cariño de la gente que los acoge, de esos familiares que van a cuidar de ellos. El segundo creo que es la fortaleza que tienen ellos y que tienen sus familias. Luego también diría la determinación, o sea, la determinación por no permitir que esos terribles crímenes y esa terrible situación que han sufrido trunque las posibilidades de desarrollo de esas niñas y de esos niños. Y luego otra cosa que siempre decimos, la ha mencionado Marisa, y porque es una de las que nosotros vemos principalmente, que es la generosidad de esas familias que acogen a estas niñas, a estos niños, de ese entorno que se abre y comparte con nosotros todos los problemas que se encuentran, cuando es algo que no es nada fácil de hacer, estoy seguro. Y eso es lo que, como dice Marisa, permite que una situación tan terrible, un drama tan brutal, pueda convertirse en fuerza transformadora y que la gente que venga por detrás se encuentre en una situación un poco mejor. Quizás eso es lo que yo destacaría, sin querer alargarme mucho, porque los atributos son todo lo positivo, todo lo que piensen que es positivo, pues todo ello es necesario. Sí, y ahora, bueno, queríamos dar paso en primer lugar a Isabel, que es una de las personas que ha estado prácticamente desde el principio con el fondo, una de esas personas que ha sido tan generoso para compartir su experiencia con nosotros, y luego también a Carmen, que bueno, pues junto con su marido Jorge tuvo que hacerse cargo de sus 2 nietos cuando fue asesinada Leticia, su hija. Si quieres pasa tú primero, Isabel, y luego que suba Carmen. Buenos días. Hace ya muchos años que mi vida se cruzó con el Fondo Soledad Cazorla. Hoy no voy a contar mi historia, no porque no exista, sino porque como la mía hay muchas, demasiadas. Historias de niños y niñas que de un día para otro ven cómo su vida cambia para siempre. Lo que sí quiero contar hoy es lo que ocurre después. Los estudios continúan, porque cuando sucede algo tan duro, el mundo no se detiene. Los estudios continúan, las decisiones importantes llegan y muchas veces aparece también el miedo, la incertidumbre y la sensación de estar un poco perdido. Ahí es donde entra el Fondo Soledad Cazorla. En este fondo no solo ofrece ayudas económicas, ofrece algo mucho más importante: oportunidades, acompañamiento y la tranquilidad de saber que no estás solo. En mi caso, el fondo me ayudó a continuar con mis estudios y me animó a seguir formándome y poder mirar hacia adelante con más oportunidades. Pero además me dio algo que para mí fue igual de importante: la oportunidad de conocer a otras familias que habían vivido situaciones como la mía y darme cuenta de que había más personas recorriendo el mismo camino. En este camino también he tenido la suerte de encontrar a muchas personas que, más allá de su trabajo, han estado cerca de nosotros con una enorme humanidad. Personas que nos han acompañado, que han creído en nosotros y que nos han recordado que, incluso en los momentos difíciles, no estábamos solos. A lo largo de estos 10 años, han estado al lado de muchos hijos e hijas de víctimas de violencia de género, ayudándoles a seguir estudiando, a construir su camino y a creer que su historia no tiene por qué definir sus límites. Detrás de cada ayuda hay mucho más que una beca. Hay confianza, hay apoyo y hay alguien diciéndote tu futuro importa. Yo solo soy una de las muchas personas que han podido seguir adelante gracias a este apoyo. Y como yo, hay muchos jóvenes que hoy estudian, trabajan, construyen su vida y miran hacia el futuro con esperanza. Por eso hoy no quiero hablar del pasado, quiero hablar de lo que este fondo hace posible. Hace posible que los hijos de las víctimas no se queden solos. Hace posible que puedan seguir soñando y hace posible que puedan construir un futuro con más oportunidades. Ojalá llegue un día en el que iniciativas como esta ya no sean necesarias.
Ojalá podamos decir que la violencia de género ha desaparecido y que ningún niño o niña tenga que crecer con una historia como esta. Pero mientras ese día llega, el Fondo Soledad Cazorla sigue haciendo algo extraordinario: asegurarse de que incluso después de lo peor todavía haya futuro. Y por eso, hoy y siempre, gracias. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Fondo de Becas Soledad Cazorla, gestionado por la organización sin ánimo de lucro Fundación Mujeres, sus 10 años de trabajo para hacer visible la dura realidad del día a día de las víctimas de violencia de género y de su entorno, principalmente familia y amigos. Familia como la nuestra, en la que nos arrebató a Leticia, y en unas horas pasamos de ser abuelos o tíos a papás de Carmen, de 3 años, y Álvaro, de 2, ambos recién cumplidos. Quiero expresar mi dolor y solidaridad con todos aquellos que han sufrido y están sufriendo este tipo de violencia, que al final afecta también a toda la sociedad, o debería afectar. Este fondo de becas no solo aporta ayudas económicas en muchas familias, imprescindible para la educación y futuro de los niños, sino que nos ayuda a la solución de tantas y tantas gestiones administrativas y burocráticas con las que nos encontramos. Debemos conseguir el saber prevenir no solo el fatal desenlace, sino también reconocer el camino que lleva a él. En muchos casos, como en el nuestro, difícil de detectar, al menos por nosotros. ¿Cuántas veces nos han preguntado y nosotros mismos nos hemos hecho la misma pregunta? ¿No habéis notado nada? ¿No temíais que algo así pudiera pasar? Y la respuesta siempre es la misma: no, en absoluto. Él tenía sus rarezas, pero de eso a lo que pasó hay un abismo, aunque su familia lo defina como que se le fue de las manos. Él lleva en una prisión militar 2 años y 4 meses, gozando de unos privilegios que no tendría en una común y que tendrá mientras no haya sentencia firme, que no creemos que pase menos de 3 años hasta tenerla y pierda su condición de militar. Yo desconocía que, aunque no sean delitos relacionados con su profesión, mantendría estos privilegios, y es algo que consideramos injusto y no entendemos en casa, por lo que creemos que esto también debería cambiarse. Y quiero hacer constar que soy hija, hermana de militares y madre de un guardia civil, siendo mi hijo quien me ha sugerido señalar que este privilegio es ilógico en todo caso. Gracias a todos los asistentes que de una forma u otra se ven afectados, involucrados o al menos preocupados por esta lacra que, en lugar de disminuir, cada día es más habitual, hasta el punto de hacernos creer que no se puede hacer nada y de que a ti no te va a pasar, hasta que un día recibes la llamada de la policía preguntándote si eres el padre o la madre de tantas mujeres. La labor de todos es fundamental para crear un mundo más justo y más seguro para nuestros hijos. Y ese es el objetivo cumplido durante estos 10 años por el Fondo de Becas Soledad Cazorla. Muchas gracias a todos los que han hecho posible alcanzar este objetivo. Muchísimas gracias, Carmen, por tu testimonio. Luis Cazorla es el hermano de Soledad. Muchos le conocéis también, es un jurista de amplísima trayectoria. Por favor, se puede subir al estrado. Luis, ¿cómo era tu hermana y cuál crees que es su principal legado como fiscal? Esta pregunta está relativamente preparada, porque me la ha hecho nuestro estupendo director de las intervenciones antes de entrar, pero ya mi cuñado, mi muy querido cuñado Joaquín Tegar, me lo anunció hace unos días y me puso en un verdadero compromiso, porque para hablar del legado hay que utilizar sobre todo la razón y, como comprenderéis, en este momento me embarga sobre todo la pasión fraternal. La pasión fraternal de quien recuerda perfectamente el día en que nació mi hermana. Yo era un chiquillo de 5 años en Larache, en la casa familiar de la Cuesta del Mercado, donde, por cierto, todavía en la fachada figura JMC
1928, José María Cazorla, nuestro abuelo, 1928. Yo me acuerdo del día en que nació. Y por tanto, imaginad hasta qué extremo la pasión ahora me invade por encima de la razón. Pero voy a hacer un esfuerzo y voy a intentar, en las notas que preparé, porque como decía la consejera de Estado, ¿dónde estás, consejera de Estado? Ah, hola, efectivamente. Yo hablo sin papeles, pero para hablar sin papeles me lo tengo que preparar antes y tengo la notita aquí. Voy a intentar combinar razón y pasión. Y lo voy a llegar a una conclusión, que es la conclusión del legado, en función de hechos personales que yo he vivido muy ligados con mi hermana. Primero, en Novelda, donde salió nuestro abuelo, y el bisabuelo de Joaquín, y el bisabuelo de Pablo Cazorla, mi hijo que está por ahí, mi abuelo salió sin saber leer ni escribir. Yo me acuerdo de él perfectamente, que las cartas que dirigía a mi padre estaban llenas de faltas de ortografía. Y hoy, en ese pueblo, solo una generación por medio, hay una plaza que se llama Fiscal Soledad Cazorla. Es decir, que por el trabajo y el estudio, en una generación de quien no sabía hablar, en una plaza importante del pueblo hay una plaza que además no se llama Soledad Cazorla como la calle de Madrid, sino Fiscal Soledad Cazorla. El trabajo, pero el trabajo a través del estudio. El trabajo con el estudio es la razón que se encarnó en nuestro padre y que se encarnó en ella. Primer punto. Tengo en mi despacho, en Cazorla Abogados, digo mi despacho y mis hijos y los demás se me echarían encima. En esa firma de abogados que tiene su raíz en Larache, en el padre de Soledad y mío, tengo una foto muy bonita. Es la foto en la que mi hermana y yo, esto no es teatralidad, es que yo me emociono naturalmente, no es teatralidad sino la emoción que me embarga. Mi hermana y yo nos abrazamos vestidos con toga y yo como padrino de ella cuando fue fiscal de sala. Es una foto entrañable. Segundo legado, como le decía, pero ¿cómo puede haber nacido alguien para ser fiscal? Porque era tal la vocación y la entrega y la determinación en relación a esa profesión que le decía, no es posible, uno no puede nacer para ser fiscal y tú has nacido para ser fiscal. Segundo legado, el profundo amor a su carrera y al propio tiempo la capacidad de entrega hasta tal extremo que, como os decía, yo le preguntaba, pero ¿cómo has podido nacer para ser fiscal? Hay un tercer hecho que yo viví y que sirve para extraer otra esencia de su legado. Me voy a un momento muy doloroso. Es el momento en que yacía muerta, inesperadamente muerta. Yo me enteré de su muerte porque Joaquín, yo venía de la casa de campo de correr, me estaba duchando cuando recibí su llamada de la situación y en ese momento se me desencadenó un asma brutal emotivo. Y entre los momentos que vivimos todos nosotros es el momento de, una vez clínicamente muerto, entrando facultativos con una nevera al lugar donde ella estaba para extraer los órganos que había donado. Es decir, en tercer lugar, su generosidad, su capacidad de ponerse en lugar de los demás y ayudar a los demás. Cuarto hecho. Tenía con ella una confianza extraordinaria. A veces me contaba cosas y decía, pero hombre, Mari, le decía, Marisol, no me cuentes eso. Pero era una confianza, no me cuentes eso. ¿Qué quieres? En la confianza muy fomentada porque tuvimos que afrontar, con la ayuda que Joaquín, que siempre fue generoso con nosotros, el problema de un hermano enfermo y una tragedia familiar que, muertos mis padres, tuvimos que afrontar conjuntamente. Me preguntaba de todo. Yo recuerdo en más de una ocasión que me preguntaba, oye, tengo un caso muy importante, uno de estos casos que salieron en los periódicos relativo al mundo financiero, y yo del mundo financiero no tengo ni idea.
yo tengo alguna formación más del mundo financiero, y me pedía documentación. Al cabo del tiempo, le digo, oye, no me pediste nada. Dijo, no, si es que era un problema del Código Penal, que con el Código Penal me bastaba para abordarlo. Pero no, esto es una anécdota que no es la que sirve para extraer la cuarta conclusión de su legado. En la Navidad de 2015 nos seguíamos reuniendo, ya ha muerto mi padre. Yo recuerdo la conversación que mantuve con ella. Yo me encontré a mi hermana harta de lo que estaba haciendo, harta por la tragedia que veía continuamente. Yo me acuerdo, me dijo, es que ya no puedo más, ya estaba pensando en otros destinos, ya no puedo más, llevaba, yo no sé, 8 o 10 años, y me decía, a mí de todo esto ya al final lo que me preocupa son los hijos de esas parejas que han vivido esas monstruosidades, los hijos, esos niños, esas niñas que padecen lo que es una tragedia inconmensurable, una tragedia que solo hablar de ella te arrebata interiormente. Tercer legado, o cuarto, que concluye en una lógica casi formal, además de material, en las becas del fondo que llevan el nombre de mi hermana, es decir, su inmensa preocupación por, al margen de la tragedia que vivía un hombre y una mujer, la de esos niños que habían padecido, habían sufrido, que llevaban en su sangre, casi en sus genes, esa terrible huella. Y este es el legado de ella. He preferido contarlo en relación a hechos que yo he vivido y circunstancias que yo he tenido ocasión de presenciar. Me dijeron que no hablara más de 6 minutos. Como soy un buen opositor y ya llevo 6 y 30 segundos, me callo. De manera que muchas gracias. Gracias, Luis. Vamos a hablar ahora con Elena Valenciano, la presidenta de la Fundación Mujeres. Elena, ¿cuál es la importancia de que las administraciones se impliquen a fondo en la lucha contra la violencia de género y, en particular, a la atención a los hijos de las víctimas? Bueno, más que la importancia es que es la obligación, ¿no? Es la obligación de las administraciones públicas. Hay que pensar que un asesinato machista, la violencia de género en general, es un fracaso del Estado de Derecho. Es un fracaso de los gobiernos y de las administraciones, porque el principal papel del Estado es proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, y hay muchas ciudadanas a las que el Estado no ha sido capaz de proteger. Por lo tanto, y como mínimo, tendrá que proteger a los hijos e hijas de esas mujeres a las que no ha sido capaz de proteger el Estado. Y hasta que Soledad Cazorla, Joaquín, la familia y la propia Fundación Mujeres no se ha puesto manos a la obra, nadie nunca se ha preocupado de proteger a estas víctimas directas, que son los huérfanos de la violencia de género. Así que la importancia es toda y la obligación es la que está, en muchos casos, fallando, ¿no? Pero bueno, yo quería empezar diciendo, fiscal general del Estado, querida Teresa, lo bonito que es este acto, ¿no? Si lo estuviera viendo Soledad desde un agujerito del maravilloso techado de esta casa, ¿no? Qué bonito que... O sea, es que hay personas que tienen palancas que mueven el mundo. O sea, hay personas que tienen la capacidad de ver, de sentir qué es lo que hay que hacer para mejorar la vida de mucha gente. Y que esa persona, que en este caso es Soledad Cazorla, hoy esté siendo recordada y homenajeada por nosotros con una mujer como Teresa Peramato, a la que Soledad quería mucho y que quería mucho a Soledad, hoy como fiscal general del Estado, realmente es como, ¿no?, como cerrar el círculo. Así que te agradezco muchísimo, Teresa, todo lo que has hecho durante estos años y lo que vas a seguir haciendo ahora en este lugar que nos llena a todos, a todas de mucho orgullo, de verdad. Y escuchando lo que todos los que han intervenido decían, pensaba lo estupendo que es estar rodeado de buenas personas, ¿no? O sea, a veces no es tanto la iniciativa política en sí, ni siquiera la ideología. A veces lo importante es que haya personas con sensibilidad que son capaces, como digo, de tirar de la palanca
y mover el mundo, ¿no? Y estamos rodeados de buenas personas. Para empezar, las familias. Ya se ha dicho, lo ha dicho Marisa, lo ha dicho Joaquín, no habéis tenido más que escucharlas. Son las familias las que nos han enseñado el camino realmente. Y son un poco ya también nuestra familia, todos y todas ellas, ¿no? En segundo lugar, desde luego, la familia de Soledad, que no solamente ha sido tan generosa de ubicar en la Fundación Mujeres este fondo, sino que trabaja día a día pico y pala con nosotras y para las familias. Y luego Marisa ha sido muy prudente, cosa que no siempre pasa, ¿no? Pero hoy ha sido muy prudente y no ha dicho que necesitamos más ayuda. Necesitamos más ayuda. Es decir, tenemos la generosidad de muchas firmas privadas, un poquito de ayuda de alguna institución pública, pero realmente lo hacemos a pulmón, ¿no? Y no debería ser, porque los huérfanos y huérfanas de la violencia de género lo son de todos y de todas, ¿no? Así que necesitamos más ayuda, necesitamos un mayor compromiso real de las administraciones y de las entidades privadas. En tercer lugar, me gustaría también narrar un poco, ¿no? ¿Cuál es la vivencia de estos niños y niñas? ¿Qué les pasa? Incluso mucho antes de que asesinen a su madre. Son niños y niñas que viven en una situación de violencia, que algunos lo ven, lo sienten y lo entienden, y otros simplemente están en un clima, en un ambiente en el que se genera miedo, inseguridad. Incluso antes del asesinato ya hay todo un recorrido para esos niños y niñas terriblemente injusto, ¿no? Muchos de los pequeños te cuentan que ellos no sabían muy bien lo que pasaba, pero sí sentían el miedo de sus madres, por ejemplo, ¿no? Tener una madre que es quien te tiene que sostener con miedo, sufriente, que llora, para los niños y las niñas es empezar la vida con una estructura muy frágil, ¿no? No digamos ya si tu madre es asesinada y qué sucede a partir de ese momento, qué le sucede a la familia. Es otra cosa de la que no hablamos, ¿no? Asesinada, presuntamente asesinada por su expareja, tal mujer, despliegue institucional, respeto, minuto de silencio, etcétera, y después cada cual vuelve a su vida y a esa familia se le ha roto completamente la vida. La vida, las relaciones, el futuro, la perspectiva y todo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un asesinato machista y los otros, ¿no? Ahora que hay tanto negacionismo. Este también es un acto contra el negacionismo, porque están aquí las personas que pueden dar testimonio de claro que existe una violencia estructural contra las mujeres, ¿no? Entonces, ahora que hay tanto negacionismo y que incluso hay algunos que se permiten dudar de la existencia de una violencia particular, ¿no?, contra las mujeres, pues es que estos asesinatos son muy distintos, porque vosotros pensad que las familias, así nos lo han contado, las familias han convivido con el asesino. Han comido el domingo, han pasado las Navidades juntos, han ido a esquiar. Hay un caso muy llamativo de un tipo, un asesino, que comió el domingo con su familia y con la familia de su mujer, los padres de su mujer, los niños, y que ya tenía el fusil en el coche cuando estaba en la comida familiar. Y al llegar a casa, por la noche, le pegó un tiro a su mujer, ¿no? Entonces, es distinto, y por eso hay un sentimiento de culpa muy extendido en las familias, porque es alguien con quien han tenido una relación muy directa. Entonces, es enormemente cruel, ¿no? Y combatir ese sentimiento de culpa en las familias, en los adultos de las familias, y esa sensación de desamparo de los niños y niñas, es desde luego una obligación del Estado de Derecho. Eso es así. Mientras el Estado de Derecho va titubeando, nosotras y nosotros vamos avanzando. De todo lo que se ha dicho, me parece muy importante subrayar lo que ha pedido Joaquín al principio. Necesitamos un protocolo común de actuación cuando sucede una cosa así. El caos que se origina en la casa cuando se produce el asesinato y llega la policía, los bomberos, los servicios sociales, los servicios sanitarios, el caos que allí se produce, el no saber y ahora cuál es el siguiente paso que tengo que dar, tampoco debería ser, y no es tan difícil organizar un protocolo común. Así que estos son los primeros 10 años. Yo creo que vamos a seguir muchos años más, porque todavía tenemos niños muy pequeños
con los que trabajamos y les pido a todos que, más allá del minuto de silencio, se comprometan de verdad con estos huérfanos de la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Damos ahora la palabra a Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad. Aina, ¿cómo se puede proteger mejor a las mujeres y a los hijos de las víctimas? Bueno, primero, un placer estar aquí, gracias por invitarme a participar. Se me hace especialmente emocionante después de escuchar, ¿no?, los testimonios, la familia. Querida Elena, consejera, ¿cómo se puede proteger? Siempre podemos. Creo que una de las grandes virtudes del Fondo de Becas, Joaquín, y de la Fundación Mujeres, esa capacidad, han tenido durante estos 10 años, esa capacidad de ir a lo esencial, a marcar camino en lo esencial. Otro valor que yo añadiría que es clave para la protección es que ha sido una tarea de 10 años donde se ha generado conocimiento. Y para proteger más y mejor necesitamos tener mejor conocimiento. Necesitamos poder abordar con anticipación lo que sucede. Suficiente. Claro, siempre que haya una víctima lo vamos a pensar. Yo creo que hacemos muchas cosas, se hacen muchas cosas bien, pero la autocomplacencia nos lleva a un callejón sin salida, porque donde tenemos que poner la mirada es en todo lo que queda por hacer. Creo que tenemos un mandato de trabajar mucho más tratando de anticipar la mirada del agresor. Creo que tenemos una necesidad de ahondar en la previsión de ese comportamiento. Es difícil, explicaba ahora justo Elena un caso, ¿no? Es cómo podemos ser capaces de anticiparnos a eso que va a pasar y que toda una familia, todo un entorno, ni siquiera conociéndolo ha sido capaz de ver. Eso es una incógnita muy difícil de despejar. Pero eso es un caso muy extremo, muy elocuente, pero en esa franja tenemos otras oportunidades donde el conocimiento que generan entidades como la Fundación Mujeres y como las becas que permiten interactuar con quienes habéis sufrido y vivido y por tanto conocéis, desafortunadamente, pero tenéis un conocimiento que es muy útil para la acción de todo tipo, pero sin duda para la acción policial y para la capacidad de anticipación. Y luego yo creo que la Fundación, pero sobre todo el Fondo, nos pone ante una evidencia donde nosotros somos todavía un país complicadito desde el punto de vista de esa transversalidad y del trabajo coordinado. De ahí esa demanda constante de un protocolo muy transversal, de qué hacemos todos quienes intervenimos y a veces nos cuesta. Somos un país que improvisa bien, muchas veces, somos capaces de hacer grandes cosas en un periodo de tiempo pequeño. Somos un país que ha progresado mucho en la atención a las víctimas, teniendo una ley de violencia de género, lo sabemos bien. Tenemos una capacidad de acción envidiada en un ámbito internacional, pero todavía tenemos muchas carencias. Las tenemos desde el punto de vista de la atención, sin lugar a dudas, a huérfanos y huérfanas. Joaquín también ha sido muy prudente, porque yo lo he escuchado muchas veces decir por qué no somos capaces de equiparar, en cierto modo, la protección a estas víctimas a lo que hacemos con las víctimas del terrorismo. Y eso ha sido una voz que ha alzado siempre el Fondo y siempre Joaquín. Y sin lugar a dudas, no podemos dejar de reconocer que el Estado vamos por detrás de lo que el tercer sector especializado, los profesionales y las profesionales del ámbito del tercer sector, llevan mucho tiempo haciendo. Yo a Soledad Cazorla la conocí en un viaje con Marisa a África, en ese caso era Kenia y Mozambique, en aquel viaje de las mujeres por África, con una jefa de delegación que era Teresa Fernández de la Vega. Y yo, de verdad, que cuando escuchaba esto, me imagino, y me permite la familia, me voy a otorgar eso, Joaquín, yo me imagino que Soledad hoy diría, oye, qué bien, ¿no? Cuánto camino conseguido, qué buena tarea, qué orgullo, ¿no?, de Fondo, pero creo que se iba a girar hacia la Administración y hacia quienes estamos hoy aquí alzando la voz y trabajamos como servidoras públicas para decirnos, pero de verdad, ¿aún estamos así?
Y eso es lo que nos tiene que seguir empujando a continuar en el camino, y para ello la valentía de estos testimonios, esa valentía de hoy en público, pero esa valentía íntima de compartir ese conocimiento con quienes han sufrido ese camino, desgraciadamente, en un entorno que no queremos otra cosa que desaparezca, porque será señal, como decía Isabel, de que ha desaparecido esta violencia estructural. Como decía Carmen, esa necesidad de hacer pequeños grandes cambios, hacías referencia, tomo nota, ¿no?, a esa mención, a la necesidad de armonizar también en el ámbito de defensa eso que pueda ser una cobertura o un trato de privilegio. Ese conocimiento debe seguir estando ahí, y os agradezco mucho el que hayáis tenido la valentía de poner voz hoy, pero sobre todo de que sigáis con la valentía de compartirlo, porque no tengáis duda de que nos llega y que somos muchos cómplices los que intentamos hacer palanca, no con la gran fuerza de Soledad, pero sí emulándola como guía para poder avanzar más y mejor. Gracias. Y felicidades. Muchas gracias, Aina. Muchas gracias a todos. Por último, voy a dar de nuevo la palabra a la fiscal general, Teresa Peramato, para que cierre el acto. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer a la familia, a la Fundación, a todos los que estáis aquí, a las víctimas, especialmente vuestra intervención, vuestro arrojo, vuestra valentía, vuestro compromiso con lo que puede venir, que ojalá no viniera, y agradecer que hayáis elegido la Fiscalía General del Estado como sede para este acto, que me parece que es fundamental. Yo he sido miembro de la Comisión de Expertos del Fondo de Becas Soledad Cazorla desde su constitución, que fue en el año 2016 hasta ahora, que obviamente por razones obvias tengo que salir. Y tengo que decir que el contacto directo con los profesionales que componen el fondo y el contacto directo con la víctima te pone los pies en la realidad, te hace descender a esa realidad que va mucho más allá de los datos que publica la delegación de gobierno, porque no solamente son números. Los niños y niñas tienen una vida propia marcada por el desastre de la pérdida de una madre, de la forma más cruel, como decían anteriormente, en muchas ocasiones a manos de su propio padre. En muchas ocasiones, además, pierden físicamente al padre porque se suicida, pero siempre lo pierden porque además va a quedar en situación de prisión provisional, después condenado, es lo normal y es lo que siempre ocurre, y de manera que quedan huérfanos absolutamente. Las administraciones han reaccionado a veces muy tarde para propiciar esas ayudas, como pasó con la prestación, después la pensión de orfandad, etcétera. Pero siempre estuvo ahí, siempre desde el primer momento, el fondo, apoyando a esos niños y niñas, y lo han dicho claramente, no solamente con ayudas económicas, también con ayuda psicológica y con una orientación jurídica muy importante, porque ellos siempre se han quejado de una cosa, y yo quiero ponerla aquí también en evidencia. No solamente es que sea difícil conocer qué es lo que tienen que hacer, es que tienen que tocar demasiadas puertas, muchas puertas, se les complica mucho la posibilidad de adquirir esos apoyos, esos acompañamientos, esas ayudas económicas, esas becas para la universidad, etcétera, etcétera, porque tienen que llamar a muchas puertas. Y una de las reclamaciones que siempre se ha hecho, y ahí está la Administración para recoger ese guante también, es que haya una ventanilla única, que estos niños y niñas, que las familias que les apoyan, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los tutores que les apoyan, que puedan ir a una sola administración a pedir aquello que se necesita y que se le facilite la tramitación. Porque si ya es duro hacerse cargo de los niños, de las niñas en situaciones de absoluto dolor y desesperación, el no saber cómo hacer, el tener que hacer un recorrido tan largo, esperar tanto tiempo a que se les ayude de una forma efectiva, yo creo que les incrementa enormemente el dolor, el sufrimiento y desde luego la desesperación y la decepción y la desconfianza en las administraciones. Creo que las administraciones tenemos que ponernos las pilas todos. Yo sigo insistiendo, Fondo de Becas nos ha ayudado mucho a la Fiscalía para comprender esa realidad. La realidad tiene un compromiso absolutamente sólido
en la lucha contra la violencia de género, también en el cuidado, en la protección de los niños y niñas que viven en contextos de violencia de género y, por supuesto, con los niños y niñas víctimas directas por el asesinato de sus madres. El otro día leía, y lo quiero decir aquí porque además así cito a un compañero que tiene una visión muy amplia de lo que son los derechos fundamentales, los derechos humanos, la empatía con las víctimas, que es Félix Pantoja. Félix Pantoja el otro día me regaló un libro, Iluminación, de La Pardo Bazán, que tiene un prólogo, por cierto, lo escribe María Luisa Soleto Vázquez, que yo dije, Soleto, no era Soleto, me metí en internet, no eras tú, que dice que La Pardo Bazán titulaba o adjetivaba los asesinatos de las mujeres. Llevamos tiempo peleándonos que si feminicidio, que si femicidio, mujericidio. Y era La Pardo Bazán. Y resulta que nosotros seguimos peleándonos por la nomenclatura, por la titulación, cómo los adjetivamos, mujericidio. Más claro, agua. Las mujeres han sido asesinadas a lo largo de la historia en el ámbito de la pareja o expareja. Hemos tenido siempre víctimas invisibilizadas, las víctimas que han quedado en la sombra, como decía Soledad Cazorla. Soledad Cazorla puso el foco en ellas. Esos niños y niñas necesitan el amparo institucional, necesitan el amparo social, necesitan que toda la sociedad se implique en esa protección de los niños y niñas. Y yo creo que un ejemplo ha sido el Fondo de Becas Soledad Cazorla, que para mí es un honor haber participado en esa comisión. No voy a dejaros, ya os he dicho que me invitéis al próximo encuentro porque tendré que ir allí, aunque solo sea para despedirme de todos vosotros, poner en valor vuestro trabajo y que la Fiscalía siempre estará de vuestro lado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Joaquín, Elena, Ina. Muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. Vamos a terminar este acto de recuerdo a Soledad Cazorla con otra pieza musical a cargo de Paloma García del Busto al violonchelo y Miguel Molina al violín, que van a interpretar la pieza Salut d'amour de Edouard Elgar.